Bienvenidos. Gracias, paz y bendiciones para todos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. El mundo presenta dos grandes crisis. La crisis de creencias que creen en lo que no es. Ejemplo, en las vanidades, creen en el diablo, creen en ellos mismos, en las vanaglorias. Y la crisis de la integridad, es decir, creen a su manera. ¿Por qué? Porque hacen lo que les conviene de lo que creen. Por ejemplo, buscan la paz haciendo la guerra. Quieren una buena sociedad, sembrando ateísmo, sembrando materialismo, sembrando incredulidad en las personas. Es decir, matándole al ser humano su única esperanza de salvación y de vida eterna. Toda conducta humana sabemos que está basada en una creencia. Tú actúas según lo que tú crees. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante saber en lo que tú crees? Si crees en ti mismo, estás creyendo en un Dios limitado. ¿Por qué? Porque todos tus sentidos son limitados. Si crees en el diablo, estás creyendo en un Dios destructor que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero si crees en Dios, en el Dios verdadero, que te vino a dar vida y que te vino a dar en abundancia, podrás ver la vida diferente. Entonces, ¿por qué es importante creer en ese Dios? En el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ofrece perdón de pecados, ofrece salvación de tu alma, ofrece vida eterna, ofrece su gracia. Es decir, aunque tú no te lo merezcas, Él por su amor, Él te lo da, porque te ofrece su amor, te ofrece misericordia, te ofrece propósito, te ofrece esperanza, te ofrece consuelo, te ofrece eternidad. Para cuando termine este mundo, tú puedas pasar una eternidad con Dios y no pasar una eternidad en el infierno. Por eso, creer en Dios da un sentido a tu existencia, te sostiene ante la incertidumbre, porque no estás solo, sino acompañado, estás guiado. Y cuando eso sucede, esto te transmite seguridad, te da paz, te da fortaleza para seguir adelante. Muchos te dicen, si tú quieres que yo crea, dame las pruebas. Con esa pregunta, con esa actitud, lo que te quieren decir es que la ciencia desdice a Dios. Pero eso es falso. Nunca ha habido tantas pruebas para demostrar la existencia de Dios como las que tenemos hoy. Hay que recordar que fíjese ese dato, más del 95% de todos los premios Nobel de la ciencia física, química, fisiología y de medicina de estos últimos 100 años, el 95% de ellos era creyente teísta, es decir, en un solo Dios, o creyente politeísta, porque creían en varios dioses, pero eran creyentes en algo sobrenatural, el 95%, es decir, menos del 5% de los premios Nobel de ciencia, que solamente el 5% era ateo o gnóstico, es decir, que no afirman ni niegan la existencia de Dios, pero solamente un 5% de la cumbre de las ciencias mundiales. La Biblia te presenta toda su creación como la evidencia innegable, irrefutable y más poderosa de un creador que solo puede ser Dios, un Dios que es creador,
que es eterno, que es santo y que es personal, que es digno de ser conocido. ¿Por qué? Porque hace milagros como evidencia de su existencia. Aparte de que ya te ha dado la muestra en toda su creación, te hace milagro. ¿Y qué es lo que es un milagro? Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Así dice la ciencia. No es explicable por las leyes naturales. Pero lo más interesante es que el 80% de la población del mundo occidental cree en los milagros. Pero algo mucho más significativo, el 91% de los médicos creen que existen los milagros. Pero ahora algo más interesante todavía. De ese 91%, el 55% de ellos, de esos médicos, dicen que ellos han sido testigos presenciales de un milagro. Así lo reflejan las estadísticas a nivel mundial. Y ahora, ¿quién tiene más capacidad para definir lo que es una curación milagrosa? ¿Un médico, una persona de ciencia o una persona de pocos estudios? Desde el punto de vista científico y fisiológico, y filosófico, incluso desde el punto de vista coherente, lógico, se argumenta que el universo tuvo un principio, una causa primera. Dios ejerce razón de ser, una inteligencia que ordena la realidad. La ciencia requiere un universo consciente, un universo confiable, un Dios creador que provee la base para creer en la uniformidad de las leyes naturales y el razonamiento para obtener una conclusión segura, sin lo cual el universo no podría funcionar, sería caótico y la ciencia sería imposible de realizar. Por eso es que se reconoce que la razón humana es limitada y no puede entender ni explicar todo por sí misma a través de los 5 sentidos. Y es allí donde participa Dios dándonos la fe, que lejos de negar la razón, la complementa, iluminando ¿qué? El entendimiento. Se considera que la existencia de un Dios creador es la mejor explicación para el origen de todo lo que existe, el orden y la complejidad del universo que tú puedes observar. Solo es explicable con la mano de un creador inteligente. Una idea que no contradice los avances científicos, sino que les da un marco de sentido. Por eso es que muchos científicos y filósofos encuentran argumentos racionales para la fe. Algunos científicos señalan que las constantes físicas como la gravedad o la expansión del universo están calibradas de forma tan precisa, tan exactas, que es lo que permite la vida del ser humano. Imagínense un mundo que está en movimiento de rotación y a la vez en traslación. Si no hubiera un equilibrio ordenado como el que Dios tiene, nos fuéramos hacia un lado, hacia el otro, nos cayéramos. Pero eso nos demuestra que la física tiene en eso una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Lo que esto sugiere es un diseño inteligente en lugar de algo que pasó al azar. La ciencia presupone que el universo es racional y que sigue leyes constantes. ¿Para qué? Para muchos incluso esta estructura de coherencia, esta estructura de lógica, es un reflejo de una mente ordenada, pero de una mente superior. La ciencia explica el cómo funcionan las cosas, pero la ciencia no sabe el por qué existimos.
La fe llena el vacío de propósito que la observación científica no puede abordar. Para la Biblia, creer en Dios es la base fundamental de la existencia humana, porque establece que el ser humano no es un accidente, sino una creación con propósito, lo que le otorga una dignidad intrínseca a cada persona. En Génesis 1:27 usted lo puede ver, la creación de Dios. Pero de allí que la creencia es la que te permite una conexión personal con el Creador, ofreciéndote un marco ético basado en el amor y en la justicia de Dios, más allá del instinto biológico. ¿Por qué? Porque proporciona una respuesta ¿al qué? Al problema del sufrimiento, al problema de la muerte, ofreciéndote la promesa de vida eterna y la restauración de todas las cosas, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. En resumen, mientras la ciencia ofrece una comprensión del mecanismo de la creación, la Biblia ofrece una comprensión del sentido de la misma. Ambas perspectivas pueden considerarse complementarias en la búsqueda de la verdad integral. Y Cristo es la verdad. Aquí y ahora todos sabemos que en este mundo estamos en una guerra. Y es una guerra que no es contra la carne ni es contra la sangre, es una guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos bajo ataque continuo y se puede ver, solo tienes que encender la radio o la televisión y ver las noticias y podrás ver cuántas guerras y luchas existen y podrás ver allí que estamos en una crisis de creencia, porque hay muchas personas influenciadas en creencias que están apartadas de Dios. En vez de vencer con el bien el mal, tratan de vencer y pagar mal por mal. El mundo va mal, porque el príncipe de este mundo, que sabemos que la Biblia dice que es Satanás, tiene engañado a muchos que le dan riendas sueltas a los malos deseos de la carne, con las vanidades, con los malos deseos de los ojos, con las vanaglorias de la vida, con los egoísmos. Y Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó en serie, nos creó en serio. Y estamos continuamente siendo tentados por el enemigo. Por eso Dios nos dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Y solo con los frutos del Espíritu Santo en ti, como el dominio propio, entre muchos más, es que tú puedes vencer al enemigo. Y para eso tú tienes que tener una creencia en Dios y una comunión con el Espíritu Santo, una llenura del Espíritu. La Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y también dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre, las personas quieren hacer las cosas separados de Dios y quieren obtener victoria sin Cristo en su corazón. Y allí es donde vienen los fracasos. Hacen las cosas sin tener en cuenta a Dios y posteriormente quieren responsabilizar a Dios de sus malos resultados. Recordemos que Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Cristo venció al diablo en la cruz. Eso ya lo sabemos. Incluso en esos 3 días que él estuvo en esa tumba, bajó al infierno y recuperó ¿qué? Las llaves del reino de los cielos que nosotros habíamos perdido con el pecado de Adán. En Mateo 16:19, usted puede ver, ¿y qué hizo él? Se las dio a Pedro, como señal de ¿qué? De autoridad para atar y desatar. Eso significa que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. A nosotros nos ha capacitado para deshacer las obras del diablo en este mundo, en esta tierra. Una de ellas es enseñando la verdad. Porque cuando tú conoces la verdad, es que tú te haces libre. Y la fe viene por el oír estos mensajes, por el oír esta palabra. Por eso es importante creer en Dios.
para, en la medida de nuestras posibilidades y en las fuerzas de Dios y según sus planes, deshacer las obras del diablo. Porque Él dijo, yo me voy al Padre, pero ustedes van a hacer obras aún mayores que las que yo he hecho en mi nombre. Y entonces, esa responsabilidad de deshacer las obras del diablo, esas obras te van a permitir defender a tu familia, defender tu vida, defender a las personas que tú quieres, van a permitir defender tu pueblo, tu centro de trabajo, tu centro de estudio, aportar una verdad al mundo para que pueda ser libre de todos esos engaños en los que se han imbuido. Todo el mal proviene de la libertad mal usada del ser humano por tener creencias desenfocadas en cosas vanas. No es que Dios permite el mal, Dios te da la libertad. Si utilizas mal esa libertad, como consecuencia de ello, aparece el mal en el mundo, en tu familia, en tu casa, en donde quiera que tú estés actuando fuera de la voluntad de Dios. En resumen, el mal proviene de la libertad mal usada del ser humano. Es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres, como decía Einstein. Y algunas personas piensan que todo lo malo que pasa es por culpa de Dios y no es por culpa de Dios. Las guerras que hay hoy no las ha creado Dios, las ha hecho el hombre porque quiere vencer fuerza contra fuerza, porque han usado mal esa libertad. La libertad es todo lo que se hace con sentido, con juicio, con responsabilidad. Y se están haciendo cosas sin tener en cuenta esa responsabilidad, y eso trae un mal a la tierra, a la convivencia humana. Eso proviene de creencias negativas sobre las cosas, porque Dios nos ha dado la libertad porque quería que la usáramos. ¿Pero para qué? Para hacer el bien. Porque un hombre sin libertad es un esclavo, es un robot. Y la libertad es intrínseca al ser humano. El ser humano fue creado para ser libre. Nosotros lo hacemos mal, y como consecuencia de eso entra el mal en el mundo. Pero si lo hacemos bien, lo que hacemos es portar el bien. De hecho, la propia criatura dice que el mal entró al mundo por el pecado. Eso usted lo puede ver en la palabra de Dios. No fue por Dios, fue por el pecado de la criatura humana. Dios no quiere que tú seas esclavo, Dios quiere que tú seas libre. Si Dios se manifestara hoy, ahora mismo, y te dice a ti y le dice al mundo, este soy yo, aquí estoy, mírenme bien, yo existo. Entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Qué lógica tendría? ¿Qué capacidad tendrías para negarlo? Ninguna. ¿Qué sentido y qué capacidad tendrías para amarlo voluntariamente? Ninguna. ¿Qué sentido tendría entonces la fe? Ninguna. Te convertiría en un autómata. Tengo que creer entonces porque ya no me queda de otra. Por vista y no por fe. Sería una reacción humana por intereses insanos y no por conciencia. La creencia por conciencia no es una carga de obligaciones, es la libertad de amar sin condiciones. Al final seremos recordados por la sinceridad con la que creímos en el Dios verdadero. Muchas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Interioriza este mensaje, compártelo. Y si quieres, déjame tu comentario. Dios mediante, nos vemos.